¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. ¿Cómo te va, Flavián? Hola, buenas noches. Le recordamos a nuestra audiencia que nos pueden escribir al 156-517-6612. Recuerden que estamos en vivo, así que por favor no nos llamen ni nos manden audios. O bien nos pueden escribir también a nuestra red de Instagram, @cuestiones.tv. Bueno, nunca creí mucho en el horóscopo, pero desde que me enteré que el mismo día nacieron Milei y Estela de Carlotto, ya no creo más nada. ¿No? Dos personas tan opuestas, no creo que haya en la vida, ¿viste? Y los dos nacieron el 22 de octubre. Y lo han festejado cada uno a su manera, ¿no es cierto? Milei saliendo a un balcón, como siempre, saludando a nadie, o a dos o tres que como a nadie. Fotos, pero había, claro, él siempre sale al balcón, ¿viste? El día que sale al balcón, y saluda a nadie, hay nadie. Hay dos o tres por ahí que pasan por ahí caminando y sacan fotos, pero había una manifestación en la Plaza de Mayo de docentes universitarios. Y entonces cuando vieron que salía Milei al balcón, fueron corriendo, ¿no es cierto?, a cantar, que bueno, que la universidad es de los trabajadores, el canto que siempre hacen, ¿no? El que no le gusta se jode. Eso le fueron a cantar a Milei. Y los policías, cuando vieron que la gente entró a mandarse, fueron a cerrar las vallas. Entonces quedó la plaza entre los que estaban de un lado, los que estaban de otro lado de la valla, y no podían salir hasta que al final y salió no solo, salió con toda esa, está solo, pero al rato salieron miembros de su gabinete, ¿no?, festejando el cumpleaños. Y recibió un regalo, Milei, ¿no es cierto? Un regalo del jefe de Granaderos. Vos sabés que los Granaderos Sacadores son la custodia presidencial, ¿no es cierto? Uh-huh. Y le dieron el gorrión. Y ahí estaba la hermana, ¿no es cierto?, al lado de... Que la hermana es la que maneja la casa militar, en realidad. Y bueno, no sé si los Granaderos o la hermana decidieron regalarle a Milei o al hermano, al presidente, ¿no? Está bien, ellos son los que son la guardia de él. Y se emocionó, lloró como un niño. Y la verdad que me llamó la atención, porque es muy desproporcionada ese sentimiento de Milei cuando le dieron un gorro. Cuando lo reconocen. Cuando lo reconocen es el tema. Cuando Milei tiene un reconocimiento, sí, se comporta como un niño, es cierto. Sin embargo, cuando vemos imágenes, o él puede estar viendo imágenes de cómo le pegan a los jubilados o cómo gasean a una niña, y no, por lo menos que nosotros sepamos, no muestra ningún... O mismo cuando se le desmayó un adolescente atrás en un colegio, se reía, ¿no? Pero sí, cuando tiene algún reconocimiento, el presidente se suele comportar como un niño, sí. Sí. Sí, hay muchas personas que se emocionan y sienten afecto por un animalito y después ven un niño en la calle y no sienten nada, absolutamente nada. Esto suele pasar, Pero los desbordes del presidente de la Nación ya no me llaman la atención, pero es preocupante porque es el hombre que tiene que tomar las decisiones por 45 millones de argentinos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y un presidente de la Nación que entre los desbordes de la semana, uh-huh, en una nota donde se encendió varias veces en esa nota, ¿no es cierto? Se desbordó varias veces. Se desbordó hablando de los periodistas, ¿no es cierto? Como un periodista hablando de Bonelli concretamente, ¿no es cierto? Que era un colega, y no solo un colega, sino que el periodista que lo estaba entrevistando también era del mismo grupo, ¿no es cierto? Y en un momento se desbordó mal, se sacó, y, o sea, no admite que alguien le diga no es así. O sea, cero, ¿no es cierto? A ver, en la misma nota dijo que Cristina es el que le quería poner el cajón al kirchnerismo, poner el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Uh-huh. Sí, la verdad, bastante desafortunado hablar en ese tono, teniendo en cuenta que la ex
vicepresidenta, Cristina Fernández, ha tenido un intento de magnicidio. O sea, yo entiendo que él puede alegar, el presidente puede llegar a alegar que, bueno, que lo dijo de una forma metafórica. Pero es violento, aunque sea metáfora. Sí, es violento y entiendo que puede haber entendido o que lo haya querido expresar desde ese lugar, pero la verdad que también no todo es texto, sino que también son textos en un contexto. Y la verdad que en el contexto de una mujer política que ha sido gatillada 2 veces en su cara, no está, o sea, es peor, digamos. Y hay que tomarse el trabajo de verlo a Milei y no escucharlo, verle la cara y no escucharlo. Y cómo la facción va cambiando y cuando se pone violento se sale de sí y se desborda. Uh-huh. Y se desborda y se desborda. Y dicen que cuando se desborda no hay quien lo pare, salvo la hermana. Uh-huh. Salvo Karina. Bueno, hemos tenido ese cumpleaños, hemos pasado también por el Día de la Lealtad, uh-huh. ¿No es cierto? Donde el acto más importante se realizó en Berisso, que es el kilómetro 0. ¿Vos considerás que el acto más importante del Día de la Lealtad se realizó en Berisso? Sí. Yo creo que se realizó en el Senado. ¿En el Senado? No, en el Senado de la Nación. No. En Berisso, que es el kilómetro 0 del peronismo, ¿no es cierto? Desde ahí salieron las columnas de los trabajadores de la carne, vamos a hablar después del acto del Senado, que mucha gente, y Kicillof, el principal orador de ese acto, ¿no es cierto? Y con un grupo bastante homogéneo en cuanto a los cánticos que había y bastante heterogéneo en cuanto a las edades. Uh-huh. Se veía gente grande, gente de mediana edad y muchos jóvenes. Y con las ausencias y con un lindo escenario, con un lindo escenario. Sí, vemos ahí las imágenes de quiénes son los que están acompañando, quiénes son los que están apoyando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y es un escenario interesante, agradable. Sí, y hay bastante una diverso. Cosa que también es real en estas distintas miradas que hay entre Kicillof y la Cámpora y por ahí y Cristina, es que la gente no quiere esas distintas miradas. La gente los quiere juntos, los quiere unidos, déjense de bromar, acuerden, porque en vista de las elecciones que va a haber el año que viene en la provincia de Buenos Aires, siempre se dice que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, uh-huh. Es muy importante por su caudal, por su volumen y por su injerencia en el resto del país. Y todo apunta a que tanto la Libertad Avanza como lo que era el PRO van a ir juntos a las elecciones. Y hay que tener bien en claro una cosa. Nosotros nos quedamos con la imagen del 56% que sacó Milei, y eso es lo que lo votó la gente. Yo creo que tenemos que ir a otra foto, digamos, que es la de la primaria, que era Massa con el 37, Milei con el 30 y Patricia Bullrich con el 26. ¿Por qué digo esto? Uh-huh. Porque después el balotaje se sumó. Los votos de Patricia Bullrich se sumaron todos a Milei. El que votó a Patricia Bullrich votó a Milei. No conozco a nadie que haya votado a Patricia Bullrich y que me diga que en el balotaje votó a Massa. Esto no se dio así. Pero bueno, ¿y qué ocurre? Acordate que ese 30% original de Milei, uh-huh. En toda su campaña, Milei no hizo antiperonismo. Uh-huh. Milei fue antisistema, que era otra cosa. Y lo votó el 30% de la población. Él no hizo antiperonismo. Sí, de hecho creo que hasta me da la sensación de que se metió más con Patricia Bullrich que lo que se metió con Massa. Exactamente. Como que él eligió que su opositora, digamos, era Patricia Bullrich, como jugar por derecha, digamos. Ahora, ¿qué ocurre? Hoy en día, tras 10 meses de gestión, uh-huh. Milei ha perdido caudal, pero ha mantenido ese 26% de votos prestados, lo sigue manteniendo. Ese 26% fundamentalmente es el voto antiperonista.
Y el 30% original, del 30% original es donde él está perdiendo votos. De ahí que hoy sí su discurso es antiperonista. Va por lo que la gente que votó al PRO, dilema que tienen los radicales hoy también es terrible. Hoy se fracturó en el Congreso de la Nación la bancada radical. Y de los 33 miembros, 12 se apartaron, que son los que responden a Manes y a Lustó, ¿no es cierto? Se apartaron y formaron su propio bloque. Pero hoy el radicalismo, su base de votante, pasó a ser el del radicalismo, digamos, entroncado en lo que era el alvearismo, el del arruismo, el de Balbín, la derecha radical. No el que en un momento fue Irigoyen o más para acá Alfonsín. Tal así que ellos ya pegaron el salto, esos radicales ya pegaron el salto antes, ¿no es cierto? Y hoy el radicalismo está mucho más a la derecha de lo que puede ser en la década del 80. Y los dirigentes que no quieren estar con Milei no tienen hoy dónde abrevar, dónde buscan sus votos. Y uno está observando que para el año que viene, más allá que son elecciones, si bien son nacionales, se va a disputar mucho provincialmente, van a ser parcializadas por provincia, pero por lo menos en la provincia de Buenos Aires se va a configurar entre el oficialismo y la oposición, que va a ser el peronismo. El tema es si el peronismo puede ir unido. Si puede ir unido, seguramente ganará en la provincia de Buenos Aires. Porque el oficialismo, hoy hay que sumar al PRO también ese oficialismo. Y en la ciudad autónoma, el PRO necesariamente va también a configurar estar con la Libertad Avanza, porque si no, corre el riesgo de perder en la ciudad autónoma el PRO. Entonces se está reconfigurando todo en vista de una estrategia que, por supuesto, si al gobierno le va bien es una cosa y si al gobierno le va mal es otra, pero hoy nada indica que al gobierno le puede ir bien económicamente, porque hoy los bolsillos están vacíos, siguen estando vacíos, y por más que mucha gente tenga fe y esperanza, ¿no es cierto?, cada vez son menos los que tienen esa fe y esperanza, porque el bolsillo es el bolsillo, acá me están llamando por teléfono, estoy en vivo, bueno. El bolsillo es una víscera muy sensible, es la más sensible de todas, decía Perón. Y creo que el bolsillo es el que va a determinar las elecciones del año que viene, por un lado. Y está en la inteligencia de la oposición de mantenerse unida. ¿Por qué? Porque lo decía, el otro día lo escuché al expresidente uruguayo, ¿no es cierto?, a Mujica, decir que la derecha se pone de acuerdo fácil porque lo que los une son los negocios y los intereses. Mientras que por ahí los grupos progresistas de izquierda no, porque es la ideología, entonces discuten todo y es más difícil que se pongan de acuerdo. O sea, para la derecha es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Y esto es lo que se va a ver. Esto es lo que se va a ver. Ahora, a mí, por más allá de las encuestas y todo, me resulta muy, pero muy raro que le pueda ir bien a un gobierno que ha empobrecido a toda la población. Bueno, o sea, yo creo que eso va a depender mucho también el escenario de cara a las elecciones del año que viene. Yo considero que va a ser un escenario de minorías intensas. Yo creo que es una muy buena oportunidad también, al ser una legislativa, que jueguen el peronismo dividido, que jueguen los radicales en la suya, que digamos que cada jardincito, digamos, juegue por su parcela para disputar después en última instancia en unidad o ver cómo, porque yo veo muy desordenada la oposición y veo muy desordenado también el propio gobierno, o sea, desde el presidente que no tiene senadores prácticamente, que no tiene diputados, que no tiene intendentes, que no tiene gobernadores, el PRO que para seguir existiendo tiene que estar sí o sí con Milei, el peronismo que está completamente desordenado, digamos, me parece que también sería una opción el año que viene de minorías intensas y que cada uno se mida y diga, bueno, a ver, yo tengo esto, tengo tanto, sí, tengo pero aquello. en una sociedad tan... No lo descarto, digamos. Puede ser. Yo creo que va a ir más hacia la polarización que hacia la balcanización. Pero bueno, lo veremos. Nos vamos a un corte. Dale. Y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos.
Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee de ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Bueno, continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y antes de ir a nuestro primer invitado de hoy, vamos a un consejo, una recomendación que nos va a dar Flavia. Así es, como cada miércoles les vengo a hablar sobre OSDEPIM. OSDEPIM es la obra social de empresarios profesionales y monotributistas. Cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Bueno, y ahora sí, estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Pablo Marchese, historiador. Él vino la semana pasada, pero tuvo un minuto, el minuto final, para hablar sobre el 12 de octubre. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar acá. Como siempre, un placer. Buenas noches. El tema del 12 de octubre, a ver, uno creció escuchando el Día de la Hispanidad. En realidad, en nuestra historia, el 12 de octubre no siempre se vio de la manera, ¿no es cierto? Exacto.
En un momento fue la leyenda negra, entonces todo lo español estaba mal y había que mirar en lo económico a los ingleses, en lo cultural a los franceses y despreciando lo español. Después con Hipólito Yrigoyen, el 12 de octubre se reafirma, es el Día de la Raza, pero el mismo, ¿no es cierto?, reafirma también la concepción del 12 de octubre. Todo esto hasta que creo que fue hasta el cuarto centenario, hasta el quinto centenario, ¿no es cierto? Hasta la década, 1992, exactamente. 1992. A los 500 años. A los 500 años, hasta el quinto centenario. Y después, bueno, pasó a ser el 12 de octubre el primer día de esclavitud en América, hablando sobre el indigenismo, y de que acá esto era un Edén, y los españoles hicieron un desastre. Acabaron con él. Y acabaron con el Edén. ¿Qué es lo que se enseña hoy en las escuelas a los alumnos sobre el 12 de octubre y lo que pasó allá en 1492, cuando siempre es muy difícil analizar los acontecimientos del pasado con los ojos del presente? Exactamente. Antes que nada hay que tener presente eso, que cuando hablamos siempre del pasado, es decir, de la historia de la humanidad, hay que mirarlo con los ojos de esa época, porque nosotros formamos parte de esta realidad, vivimos en este mundo y tenemos valores que corresponden a esta época. Entonces, cuando se plantean circunstancias que encima son contradictorias, difíciles de tratar, como es nada menos el descubrimiento, conquista, colonización, evangelización y explotación de América, lo que corresponde es ver todos los ítems. Y en última instancia, si vos estás formando ciudadanos a través de la educación y la cultura propia de tu país, que ellos saquen sus conclusiones. Lo más difícil, sabés, que siempre cuando le enseñás una ciencia social es lograr la objetividad. Uno no puede pretender que las personas sean objetivas. Lo que vos tenés que tratar de hacer es ofrecer información objetiva, lo cual implica analizar todas las aristas. Como bien dijiste vos, en una época existió una leyenda rosa. Paralela existía una leyenda negra que, valga la redundancia, proviene de los ingleses. Los ingleses fueron los que desarrollaron, con esa capacidad que tienen de crear una propaganda negativa para aquellos que son sus adversarios, dijeron que los españoles en particular actuaron con una crueldad extrema, realmente una hipocresía terrible, teniendo en cuenta que ellos, en el mejor de los casos, no actuaron de mejor manera. Y más que en el mejor, actuaron de una manera mucho peor. En definitiva, tengamos en cuenta que para los españoles, con todos sus defectos y con todo lo que hicieron, los indígenas eran hombres libres. Y aunque lo que voy a decir ahora pueda sonar tal vez aberrante, cuando Colón retornó de su primer viaje a España, llevó a algunos indígenas. Un par de esos indígenas fueron llevados al Vaticano para que el Papa fallase, o sea, emitiese una bula papal en la cual los reconocía como hijos de Adán y Eva. Hoy nos puede sonar terrible, ¿sí? ¿Cómo? ¿No se dan cuenta que son seres humanos? Sí, o no necesitamos que nos vengan. Exactamente. Sí, totalmente. Pero en esa época sí era necesario. Sí. Por lo tanto, tengamos presente entonces esto, que ya de entrada los reyes de España, en este caso los reyes católicos, se plantearon la necesidad de saber con quiénes se estaban tratando. Mira, es muy fuerte lo que estás diciendo, porque la verdad yo nunca lo había escuchado, pero es cierto, cuando hablamos de esclavitud en América, siempre trajeron esclavos de África, nunca hablamos de aborígenes, digamos, en términos de esclavitud. Tenemos que hablar en términos de servidumbre. Claro, sí. Y que quede claro también, no estamos negando la explotación, queda muy claro. Pero simplemente lo que estoy diciendo es justamente encauzar cada tema y decir siempre la verdad. Aparte, Pablo, la leyenda negra no es que, digamos, no era como ahora, digamos, el virtuosismo del indigenismo, sino que era lástima que a nosotros no nos colonizaron los ingleses. Es verdad. Porque los franceses pensaban que el problema nuestro era que vinieron los españoles, y vinieron los ingleses, los franceses, seríamos otra cosa. Es una visión sarmientina. Sabés vos que como anécdota se comenta que cuando en uno de sus viajes hacia Europa, Sarmiento tuvo que atravesar territorio español en ferrocarril y pidió que sus ventanas estuvieran bajas para no tener que observar suelo castellano. Anécdota, leyenda, cuando digo leyenda, mitad verdad, mitad mentira, no lo sé.
Pero Bueno, lo comentamos. Pero lo que sí es cierto es que cuando se tuvo que exiliar a Chile y en la piedra escribió "Bárbaro, las ideas no se matan", la escribió en francés. Uy. Peor que eso es escribir a favor de la postura política de la República de Chile a través del diario El Mercurio, que la Patagonia era territorio chileno. Sí. Eso es mucho peor. Porque Bueno. yo puedo entender que esté en disputa con Juan Manuel de Rosas, en esa época jefe de la Confederación, y que escriba lo que le parece de acuerdo a su postura. Pero vos no podés ir jamás en contra de los intereses de tu patria. Volvamos a lo que los europeos llaman el descubrimiento de América, ¿no? Desde su visión. Es más, el Día Nacional de Festejo de España es el 12 de octubre. Exactamente. Es el día Sí, más sí. importante que Sí. tienen ellos y festejan esa España que era la primera potencia del mundo, ¿no? En ese siglo, en el Y siglo que- XV, se convirtió en lo que se llamó el imperio en el cual jamás se ocultaba el sol. Exactamente. Porque hablo del siglo, XVI, o sea, 1501, 1600, cuando ya se habían expandido por todo el globo. Sí, sí, un poderío que llegó hasta las postrimerías del siglo XVII, Exacto. digamos. Pero, como diría Galeano, España tenía la vaca, o sea, los territorios en América, pero otros se tomaban la leche, o sea, que más que el oro, la plata que salía de América, Exacto. terminaba siempre en Inglaterra o en Holanda, que eran las potencias emergentes y que disputaban Sí, España. y en menor medida en España sentó las bases a posteriori de la primera y segunda revolución industrial y a través de una errática y luego mala y por último pésima política económica. ¿Y cómo tendríamos que tratar nosotros el 12 de octubre? Creo que el término que se aplica hoy, que se dice, que se denomina Día del Respeto a la Diversidad Cultural, me parece perfecto, como denominación. No estoy renegando de los otros dos, sino que lo estamos ayornando en el siglo XXI. Cuando vos dijiste bien, Hipólito Yrigoyen en 1917 establece el 12 de octubre como Día de la Raza, aclaremos que no tiene que ver con características antropológicas, raza blanca, negra, amarilla, cobriza o americana. Raza española era. Por eso luego se modificó esto y se habla de Día de la Hispanidad, que tiene más sentido. Pero, insisto, es una palabra, ¿no? Es una denominación. Para los españoles sigue siendo un día central porque es el comienzo de la gloria de España. Recordemos que se convirtió en un imperio mundial. ¿Y para los que dicen que fue el primer día de esclavitud en América? En todo caso es verdad, o sea, no hay que olvidar que fue el comienzo de una época muy difícil para las comunidades originarias en América, porque en definitiva, con los españoles, con los portugueses, con los holandeses, con los franceses y con los ingleses, perdieron su libertad y su manera de vivir. ¿Y cómo explicás que tan pocos españoles se han terminado, por ejemplo, con el imperio azteca o con el imperio inca, que eran potencias? Es muy fácil la respuesta. Todos los que hemos estudiado este tema nos llama la atención, porque el imperio azteca se conquistó con 614 hombres, sobre un imperio se calcula entre 2 y 3 millones de personas. Y el imperio inca, con más de 2 millones de personas, Diego de Almagro y Francisco Pizarro lo conquistaron con 365. ¿Cómo fue posible? Voy a hablar de política, no estructura política. Estaban podridos por dentro. No estoy hablando de población, ni de cultura, estaban podridos por dentro. Porque contaron con un fuerte apoyo de las poblaciones sometidas. Porque, fíjate que hay que tener en cuenta la primera palabra. Yo dije imperio. ¿Conoces algún imperio democrático? Auténticamente. No hablemos después de lo del siglo XIX, cuando el liberalismo ya crea las repúblicas parlamentarias o las monarquías parlamentarias. Estoy hablando del imperio clásico. La historia de la humanidad nos dice que ningún imperio es bueno. Para la gente, pero digamos, para los sometidos, ningún imperio es bueno. Exactamente. O sea, los mayas están sometidos por los aztecas. Exacto. Ahora, ¿por qué a los españoles resultó tan fácil conquistar esas civilizaciones y tan difícil los indios nuestros? ¿Cuál es la diferencia entre los indios de acá, que no nos podían someter, y que llevó más tiempo, digamos, someter a los indios de acá que a los... Es que en realidad le tuvieron que dedicar más tiempo por un simple motivo. Argentina, las provincias, luego el Virreinato del Río de la Plata, primero Virreinato del Perú, luego Virreinato del Río de la Plata, luego Provincias Unidas, en realidad era periférico.
al Imperio Español. No le dedicaron ni recursos ni gente. Y un detalle que muchas veces se pasa por alto. Si yo te pregunto a vos, ¿cuántos españoles llegaron en el primer siglo de la conquista de América? Yo te voy a dar una cifra que te puede sorprender. No más de 10.000. Las expediciones eran pequeñas. Expediciones de 100, 200, 300, 500 personas. Sí, pero tampoco había una tecnología para viajar. Y mujeres mucho menos, ¿no? Nada. El primer siglo no llegaron mujeres. Los españoles tomaban mujeres. Cuando digo tomar, en el buen y en el mal sentido. En el buen sentido, porque como muchas expediciones igual traían siempre sacerdotes, les estaban encima de formar familia cristiana. O sea, vos sabés que hasta las leyes de 1880, en tiempos de la primera presidencia de Roca, no había registro civil en sí, bueno, se entregaba a la iglesia. El testamento de Irala es muy famoso en esa cuestión, ¿no es cierto? El primer gobernador que tuvo Asunción del Paraguay, lego a mi hija tal, que tuve con la hija tal, que casé con don Juan de tal cosa. Lego a mi otra hija tal, que casé con tal, digamos, hizo cargo de todos los hijos que tuvo con distintas indias. Bueno, y así luego también ocurrió lo otro, que sabemos, también existieron violencias, violaciones, abusos, por supuesto. Pero coexistieron ambas realidades. Por eso, si vamos a hablar de leyenda negra y leyenda rosa, tendríamos que en realidad morigerarnos un poco y ver aspectos positivos, neutros, si querés, que no los hay, y negativos. Yo tengo una pregunta para este tema que cada tanto se vuelve a reciclar, ¿no? Sí. El mismo debate de esto no es Latinoamérica, esto es Hispanoamérica. Sí. ¿No? Como... Son denominaciones. Vos tenés cuatro. Tenés la América anglosajona, que está también mal dicho, porque América anglosajona son Canadá y Estados Unidos, pero Canadá es anglo-francés, claro, a partes iguales. ¿Y por qué te digo a partes iguales? Hace unos años hubo una nueva votación para decir si el Quebec, que es la provincia francesa, se separaba del Canadá británico, y la cifra fue 49 y pico a 51 y pico. Están ahí. O sea, en realidad es anglo-francés. Estados Unidos diría que es anglo-hispano, porque tiene más de 50, 60 millones de personas cuya lengua madre es el castellano. Sí, incluso la independencia de las 13 colonias en un territorio ínfimo comparado con lo que le sacó más de la mitad México. A ver, Estados Unidos se crea a partir de una política de compra de territorios, aprovechando desgracias ajenas como la de Napoleón en la guerra en Europa, que se lo compra, la Luisiana se la compra por, uno dice, 13 millones de dólares. Era plata para la época. Uno dice, no, es ridículo. No, era plata. Pero cambiar plata por esa cantidad de territorios. Y lo otro, conquista. En el caso de México fue una conquista abrupta, expoliación y violenta sobre un país que no... O sea, sí, no por tiene eso sentido. nos llama la atención que las ciudades de la costa oeste de Estados Unidos tengan todos nombres hispanos. No nos tendría que sorprender. Los Ángeles, no nos tendría que sorprender. San Francisco, porque es, en fin. Vos te acordás, hemos visto toda la serie El Zorro, ¿no es verdad? ¿Te acordás que muchos capítulos comenzaba Los Ángeles? Sí. California española. No nos tiene que sorprender. Pablo, gracias por haber estado acá con nosotros. Y bueno, seguiremos hablando de este tema del 12 de octubre porque nosotros somos producto de ese choque. Exacto. De ese choque entre el barro y el acero. Y siempre cuando chocas el barro con el acero se sabe que Permitimos lo que una pasa. pequeña modificación, más que choque, simbiosis. Simbiosis, decís Si vos. somos lo que somos... Pero a la fuerza, una simbiosis media a la fuerza. Así es la historia de la humanidad, los imperios. Pero sí, porque nosotros también tenemos un modo de ver el mundo y de pensarlo, porque el idioma también te hace a tu cosmovisión. Habla de una cultura en particular. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Buenas Damos un noches. corte y continuamos con más cuestiones y contrapunto. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores.
en su única dirección. Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos, y antes de ir a nuestro segundo invitado de hoy, vamos a una pequeña recorrida al municipio de Merlo. Allí se cerró la feria, de hecho, en Merlo. Estuvo el intendente Gustavo Menéndez, estuvo también Guado de Pedro, el senador provincial y nacional, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, y también estuvo Julia Estrada, entre los que estuvieron ahí, y Hernán Lecher. Así que bueno, vamos a la nota que hicimos ahí en Merlo. De apoyo, que no bajen los brazos, que intenten de cualquier manera no cerrar las persianas, como está sucediendo lamentablemente en algunas otras zonas del país. Sabemos que la situación es difícil, sabemos que hay un gobierno que está atentando directamente contra la industria nacional, contra el trabajo argentino, proponiendo la apertura indiscriminada de las importaciones como si realmente eso fuera una solución para el consumo en el país, sino que todo lo contrario. Eso afecta y lleva aparejado la pérdida de miles de puestos de trabajo. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Es un honor acompañarlos a ustedes, estudiantes y empresarios, porque nos enseñaron siempre que la Argentina puede ser un país que funcione. Cada vez que estamos en un proceso de desarrollo, en un proceso, a mí me gusta decir, de relativa autonomía. Cuando un gobierno, o cuando un pueblo, cuando un país, y escuchen esto, cuando un país puede decidir su futuro, eso es independencia y es una de las banderas del peronismo. Siempre voy a estar presente cuando los jóvenes de Merlo quieran pensar, quieran discutir, quieran cuestionar, cuando los jóvenes de Merlo quieran contarnos algo, porque la Argentina se va a hacer desde las ciudades como Merlo. Ustedes van a ser los actores principales de una Argentina desarrollada. Felicito por esto que arman, más este año 2024 contra viento y marea, con una economía que se está viniendo a pique por la recesión, la industria que la está pasando muy mal, el esfuerzo obviamente de los industriales para poner los stands, para poder estar presentes, así que valoro el esfuerzo que hace el municipio en este sentido.
Me encanta el título de la expo. Soy un promotor, un defensor de lo que tiene que ver con la industria. Vengo de un distrito como San Martín, que es industrial, esencialmente industrial y pyme. Así que siempre me pareció y me parece que la industria, que es el motor principal, o yo quisiera que fuera el motor principal de la economía argentina, plantea desafíos. Hoy acá en nuestra charla planteamos en buena medida parte de esos desafíos que implican pensar una Argentina y quizás aportar a pensar un distrito como Merlo en clave industrial y en clave industrial pyme. Bueno, esto es lo que veíamos que ocurrió en el municipio de Merlo, el cierre de Hecho en Merlo, la exposición que hacen todos los años en ese municipio. Y ahora estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Roberto Panzotro Coco Zurra, sí, señor. ¿no? Amigo de la casa, profesor de Ciencias Políticas y militante de toda la vida del peronismo. Y te invitábamos porque hubo una foto la semana pasada, el Día de la Lealtad, ni más ni menos, que se dio a conocer, que fue la foto que se sacó en España la vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarroel, con María Estela Martínez de Perón, con Isabel Perón. Y ese mismo día también, en el Senado, ¿no es cierto?, se descubrió un busto de Isabel Perón, en el lugar donde estaba Néstor Kirchner, en el mismo lugar que sacó Villarroel Néstor Kirchner, bueno, ahora puso Isabel Perón. Y vos siempre has sido un hombre que ha luchado y ha mandado carta a todos los presidentes para que pongan el busto de Isabel Perón, como corresponde, entre los expresidentes que hubo en Argentina, y nunca tuviste respuesta. ¿Te llamó la atención esta foto? ¿Te llamó la atención lo que pasó el 17 de octubre en el Senado? Sí, me llamó la atención gratamente, y más allá de que yo combato a este gobierno y lo voy a combatir hasta el último día de mi vida, espero ver que sea relevado por un gobierno nacional y popular. Yo le agradezco a la doctora Villarroel haber reconocido a Isabel Perón, pese a que ella aclaró que no pondera su gobierno, ni que para ella es Isabelita. Ella aclaró, para mí es María Estela Martínez, y yo no hablo, para mí el gobierno de ella no lo calificó ni lo descalificó, pero yo que lo califico como un gobierno extraordinario y que para mí sí es Isabelita, yo le agradezco a Villarroel, porque me parece que el pudor republicano debe salvarnos de este salvajismo en el que nos ha metido el libertarismo mileísta, ¿no es cierto? A Isabel Perón la reconoció Alfonsín, el doctor Raúl Alfonsín la invitó a su asunción, y además Isabel Perón firmó, cuando se hizo el Pacto Democrático en el 84, a pedido de Alfonsín, porque los militares estaban hackeándolo, se hizo un pacto de apoyo a la democracia con todos los partidos, con el radicalismo, con el desarrollismo, con el socialismo del Colorado Ramos, con un montón de partidos. Por el peronismo firmó Isabel Perón, y después la invitó Carlos Saúl Menem, gobierno que repudio totalmente ahora, porque fue un gobierno que, si bien no encontró un país en crecimiento, encontró un país en llamas, él podría haberlo llevado hacia otro lado y no lo hizo. Pero agradezco que la hayan reconocido a Isabel Perón, cosa que después no volvió a ocurrir. Al contrario, en el 2007, 2008, la ordenaron la detención, el juez Ollarvide, y según me dijo el flaco Kunkel, Carlos Kunkel, que era diputado en ese momento, cuando yo lo fui a ver por este tema, me dijo que eso fue un error del kirchnerismo. Lo que nosotros teníamos que decirle a Isabel Perón, se lo dijimos entre el 73 y el 76, me dijo a mí el flaco Kunkel. Ya está todo dicho, no hay que seguir, son unos tontos, no me dijo tonto, me dijo otra palabra, pero quédese tranquilo, compañero, que vamos a levantar eso. Y no se levantó nunca. Si Isabel hoy quiere venir acá, va presa. Y además, como veíamos recién en las imágenes, era el descubrimiento, digamos, el levantamiento del busto de Isabel Perón junto con Claudia Rucci. Con la hija de Rucci, que ¿por qué tiene que venir un gobierno libertario a rescatar a José Ignacio Rucci? Yo le mandé 2 cartas a Alberto Fernández, una por correo y otra se la llevé
en mano, fuimos con Alberto Bertozzi. Le dejé 2 cartas en el Instituto Patria a Cristina, una se la llevé con mi señora, otra se la llevé con mi hija, y le mandé una tercera al Senado. Y le mandé una carta a Máximo Kirchner. Ni siquiera me contestaron las cartas. Entonces, cuando terminó ese gobierno, el 12 de diciembre, 2 días después de haber asumido las nuevas autoridades, pedí una entrevista con Victoria Villarroel, que no me fue concedida. Volví a pedir hasta que un muchacho del Congreso, que me veía que llevaba cada tanto alguna misiva, me dijo que por qué no le mandaba un correo. Y yo le mandé un correo electrónico, y el 12 de marzo fui recibido por un funcionario, ahora no recuerdo el nombre, del Senado de la Nación, al que le entregué 2 carpetas. En una le pedía una entrevista personal a Victoria Villarroel, y además le pedía que intercediera ante el presidente para poner el busto de Isabel Perón en el patio de los bustos de la Casa Rosada. Y en la otra carpeta le pedía colocar el busto de Isabel en el Senado de la Nación, porque Isabel sí fue presidenta del Senado y sí fue como vicepresidenta de la Nación, ¿no es cierto? Bueno, no me respondieron ninguna de las cartas, pero a mí no me parece mal, me parece que deberíamos tomarnos, hay algunos peronistas que están ofendidos. Miren, les cuento una nota rápida, una anécdota rápidamente. Cuando en el año 94 yo me propuse rescatar el nombre de Marechal, que estaba olvidado, ni siquiera se conseguía en las obras de don Leopoldo, visité a medio centenar de intelectuales argentinos, Enrique Cadícamo, Ernesto Sábato, Ben Molar, Lito Nedia, qué sé yo. Y entre ellos lo visité a Horacio Salas. Y Horacio Salas contó que cuando apareció la novela de Marechal, la segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo, y lo pusieron en la tapa de primera plana, muchos periodistas se decían, ¿cómo? ¿Marechal vive? Y hoy muchos dijeron, ¿cómo Isabel vive? Porque no hay ni noticias de la que hizo un gobierno extraordinario, porque fue un gobierno extraordinario, el realizado en aquel tercer gobierno peronista, aquel tercer gobierno peronista, que fue del 73 al 76, y hoy tanto el progresismo como el liberalismo te responde con 5 tips cuando vos hablas de ese gobierno: López Rega, Montoneros, AAA, Rodrigazo, y lo último, Isabel no estaba preparada para gobernar, como si hubiese tenido tiempo de prepararse para gobernar durante 18 años de resistencia. Tenemos llamados, ¿no? Sí, tenemos mensajes de Javier de San Martín, que dice: saludos al historiador, muy bien explicado cómo fue la conquista de América. Y por otro lado tenemos también a Silvio de Morón, que dice: Coco Zurra, escritor referente de la cultura de 3 de febrero, un abrazo muy grande. Gracias por comunicarse. Muchas gracias, Silvio. Capaz que es un viejo alumno, no sé. Coco, a ver, también hay que decir que la negación de Isabel Perón no es producto del kirchnerismo. Isabel Perón siempre fue una gran olvidada del peronismo, en la década del 80 y en la década del 90. Y cuando digo olvidada del peronismo, me refiero no solamente a los dirigentes que estaban, sino que dentro de la base no se discutía tampoco el tema. Era como, de eso no hablemos, mejor no hablar. Era una cosa rara, ¿no es cierto? Porque ni siquiera para decir, bueno, fue un mal gobierno, discutamos que fue un mal gobierno, o si fue un buen gobierno, ¿qué hizo, qué no hizo, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo? No, parece que hubo un pacto de silencio entre el peronismo, nada más discutiendo Isabel. Hay una cosa que es cierta, ¿no es cierto?, cuando hablan de la capacidad de Isabel, Perón era irreemplazable. Esto es así, Perón era irreemplazable. Bueno, no por nadie puede reemplazar a Perón. Tal es así que se fue todo al demonio cuando se murió él, digamos. Ahora, cuando vamos objetivamente a lo que hizo el gobierno de Isabel, ¿no es cierto?, en materia económica, en materia social, en materia, todos sus pros y sus contras, que podríamos haberlo discutido. No se discutió. ¿Por qué vos crees que fue la gran desaparecida también Isabel Perón del peronismo? Porque los creadores de sentido, los docentes, los periodistas, los políticos, los dirigentes, los catedráticos, tuvieron miedo, fueron cobardes y no quisieron rescatarla, porque el periodismo
te crucificaba si la rescatabas. El periodismo no te perdonaba. A ella no le perdonan, primero, el apellido Perón. Segundo, no le perdonan haber cañoneado una nave inglesa, el Endurance, el 4 de febrero de 1976, cuando estaba navegando aguas argentinas y no quería detenerse. Isabel ordenó cañonearlo. La corona británica mandó a Lord Shackleton a ver qué había pasado con el buque Endurance, que era el cañoneado. Isabel lo sacó con cajas de templada a Lord Shackleton y al embajador. Eso no se lo perdonan. No se lo perdonaron a Juan Manuel, no se lo perdonaron a Dorrego. Escúchame, los liberales no te perdonan eso, y los que crean sentido en Argentina, desgraciadamente, desde Rivadavia hasta el presente, son los liberales. Por eso no se discutió. Ahora, no todos se llamaron a silencio. Yo doy fe de haber formado parte de una agrupación, de una organización peronista que se caracterizó siempre por haber puesto en la calle la consigna Viva Isabel Perón, y de haber abierto unidades básicas con el nombre de Isabel Perón. Y yo, como profesor de Ciencias Políticas y como egresado hace poco de un máster de Historia Argentina y Latinoamericana del Pensamiento Nacional, doy clases acerca del gobierno de Isabel Perón, que fue extraordinario en lo económico, en lo político y en lo social. De las 550.000 viviendas proyectadas por el plan trienal, al día del golpe de Estado se habían entregado 300.000. Isabel Perón es la que sancionó la ley de contrato de trabajo que hoy nos está defendiendo a los trabajadores. Ella fue la que la promulgó. Isabel Perón nacionalizó la boca de expendio de los combustibles. Isabel Perón sancionó la ley para la lucha contra la drogadicción y defendió a la Argentina en un momento en la que el Comando Cóndor, que ya había volteado a todos los gobiernos latinoamericanos, pretendía voltear al gobierno argentino a través de la guerrilla. Isabel le puso la cara y derrotó a la guerrilla. Es mentira que a la guerrilla la derrotaron los militares. Cuando los militares asumieron ya estaba derrotada la guerrilla. Pero Isabel no renunció. Cuando Isabel le dicen en Aeroparque que está detenida, dijo que me van a fusilar ahora. No, señora, vamos a fusilar. Pero fue detenida, se llenó de piojos a donde estaba, la pelaron 2 veces, la violaron, le remataron sus propiedades, todo lo que la quinta 17 de octubre se la saquearon y todo eso, y eso no lo dice la historia. Ella pasó sus primeros meses en el Mesidor. Yo tuve la suerte de estar ahí. Sí, señor. El lugar es fantástico, es un paraíso. Y me dijeron, acá estuvo Isabel Perón, pero le habían tapiado las ventanas. Claro. O sea, no podía, estaba en el medio de un entorno maravilloso, pero tapiada la ventana. O sea, no tenía derecho ni siquiera al paisaje. 2 años había quedado viuda. Ahora, ¿Pino Solanas no había hecho una casa sin ventanas? No lo hizo Pino eso. Eso lo hizo otro productor. Una casa sin ventanas es una producción reciente, uno de los tantos documentales que andan tratando de desvirtuar la historia de Isabel Perón. Incluso la entrevistaron a la señora de Farías, la Eduardo Farías en Caseros, ¿no es cierto? Pero bueno, los liberales no se limitan, los liberales. Bueno, para hablar de algo que fue problemático en el gobierno de Isabel Perón, fue el tema del Rodrigazo, sí, ¿no? Que fue muy problemático porque aquel que justo en ese momento, Aníbal Rodrigazo, si había vendido algo, perdió mucha plata. Perdió todo. Sí. Y si había comprado, ganó mucha guita. Sí. ¿No es cierto? O sea, empobreció y fue, creo que, el tema por ahí. Y después hay que hablar también de la AAA, que no es original de Isabel, pero se nos termina el programa. Tenemos que volver a hablar de Isabel. La AAA fueron las 3 Fuerzas Armadas. No me cabe la menor duda. Los que quieren decir que fue López Rega, le asignan a López Rega una capacidad política y militar superior a la de Napoleón, ¿no? Así que eso es indiscutible, por un lado. Y por otro lado, el Rodrigazo fue un error inducido por Mansueto Sin, el padre del liberalismo argentino. El error fue haberlo metido en el gabinete, pero inmediatamente el gobierno se empezó a recuperar, hubo paritarias y... Sí, lo que sí es cierto, porque estamos cerrando ya el programa, que el trabajador tenía el 51% del Producto Bruto. Menos del 5% de pobres y de desocupados. 2 cosas para... Ya terminamos. Respecto a España. Amelia Podetti dice algo que es extraordinario. América completó al mundo. El mundo estaba incompleto, lo completó América. Y la otra cosa, Irigoyen no sancionó el Día de la Raza.
sancionó el día fiesta nacional el 12 de octubre, Bueno, el Día de la Raza. nos están sacando el programa. Sí, tenemos el último mensaje de la noche de Laura de Caseros que dice: lo que no le perdonan a Isabel fue que Perón la amó hasta la muerte, 22 años casada legalmente con el general. Grande Coco, besos. Gracias por los llamados, gracias Coco. Gracias, y muy gracias también a amables. ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy, pero muy amables.